Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Como Papa Benedicto XVI dijo en su regreso de Fátima para consagrar al mundo al Inmaculado Corazón en el año 2009, la oración es lo que cambia la historia. Y Jesús nos recuerda hoy que no se puede parar jamás la oración de la Iglesia. La oración, de una manera, es la vocación de la Iglesia, porque oración significa nuestra comunión con Dios, nuestra participación en la obra de Dios y nuestro deseo de conquistar este mundo con el reino de Dios. Sin oración no hay esta conquista. La primera lectura nos da un tipo, una imagen viva de la vida de la Iglesia como elegida intercesora en la historia. Moisés está con sus brazos abiertos, como siempre nos recuerda Cristo en la cruz. Pero tiene Aarón y Han para ayudar sus brazos para que no se para de orar por Josué y el ejército de Israel. Jesús en la cruz no necesita nuestra oración o tampoco nuestra intervención para cumplir la voluntad del Padre. Pero misteriosamente, como San Pablo escribe en su primera carta a los Corintios y también más tarde a la carta a los Colosenses, el Señor quiere nuestra participación en su obra redentora, hasta que Pablo puede decir, Él cumple en sus propias tribulaciones los sufrimientos de Cristo. Es decir, Cristo está entronizado, glorificado, crucificado y resucitado, intercediendo siempre por nosotros. Y la Iglesia está a su derecha, izquierda, en la historia, cumpliendo la voluntad de Dios, para que se cumpla aquí lo que el Señor hace en el cielo. Entonces la oración es una unción del Espíritu sobre el pueblo de Dios. Oración es una participación en la obra redentora de Cristo, su oración, y también una misión de intercesión. En una batalla, como escuchamos en la primera lectura, es importante tener la protección y también las armas para entrar en la batalla. Y San Pablo describe en su segunda carta a Timoteo la protección y la arma preferida. ¿Qué es la protección? La santidad. La única protección del pueblo de Dios en este mundo es la gracia de Dios y la santidad. Entonces, nuestra conversión es lo que nos prepara para entrar en la batalla espiritual. Sin santidad no se puede batallar las batallas de Dios, porque el Señor solamente cumple las victorias a través de su santidad, nuestra conversión y santidad. En esta conversión tenemos una arma particular, un don de Dios que en este momento histórico, cuando San Pablo está preparándose para su propio martirio, preparando para dar su último testimonio cara a cara al emperador romano, él está escribiendo esta carta a Timoteo. Timoteo, un joven obispo en Éfeso, que también va a prepararse para su propio martirio un día, porque el oficio de un obispo en la iglesia primitiva significaba el martirio. Poniendo las manos sobre un joven sacerdote o obispo significaba recibir el Espíritu Santo, sí, sobre todo. Recibir el carisma de la verdad también, pero sobre todo para preparar para su martirio. ¿Y qué nos enseña San Pablo? Que la palabra de Dios es esta arma. La palabra de Dios no solamente es la luz del camino o lámpara a nuestros pies, como dice el Salmo 129, pero San Pablo ahora está compartiendo de su corazón sobre este don en su propia vida para que Timoteo y todos nosotros como discípulos de Cristo y soldados de Cristo en esta batalla espiritual podamos aumentar y adquirir un amor más profundo diariamente para la palabra de Dios. Por eso San Pablo recuerda a Timoteo que desde su infancia, brefos en griego, que su madre y su abuela
enseñaban a él la palabra de Dios. Qué importante las abuelas y las mamás. Formando los sacerdotes religiosos, misioneros, mártires para la fe, poniendo en la pureza de sus corazones el poder de la palabra, para que un día este jovencito o jovencita predicar esta palabra de Dios a los demás. Qué importante es que en la casa empieza este amor para Cristo y su palabra. Y Timoteo tenía este don. Pero también San Pablo quería explicar personalmente a Timoteo qué significa la palabra en su vida. Y por eso San Pablo inventó, como en otras palabras, en otras cartas, una palabra para describir el poder de las Sagradas Escrituras. Y aquí tenemos la primera vez en la historia la palabra inspiración, que no existía antes de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. San Pablo dice, porque cada escritura es inspirada por Dios, que es una palabra en griego, y la palabra que es theonustos. Theo, que significa Dios en griego, y nustos, que significa respiración, el aire pasando por los pulmones, que nos recuerda del primer momento de la creación del hombre. Y como, según Génesis capítulo 2, cuando el Señor tomó el suelo y puso su propia respiración, su aire, en el corazón del hombre, hasta que el hombre llegó a ser un nefesh hayah, un hombre vivo con la vida de Dios. ¿Qué está enseñándonos San Pablo? Que rezar con la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios, es regresar a este momento cuando Dios nos creó. Es recibir la misma respiración, este mismo aire puro de la creación en nuestros pulmones espirituales. Para que si estamos en una cárcel, un obispo, una oficina, lo que sea, tenemos la fuerza de Dios en nosotros. San Pablo está diciendo, Timoteo, recuerda que esta palabra es el poder de Dios en tus pulmones, para que corres con fuerza. Es la vida de Dios en tu alma, en otras palabras. Es theonustos, Dios respirando en nosotros. Pero también no es el único lugar donde nosotros aprendemos sobre nuestra relación con Dios en esta manera, que también en Juan capítulo 20. En el momento de la resurrección de Cristo, después de demostrar sus llagas a los discípulos, también en Lucas 24, dice que el Señor supla el Espíritu Santo sobre ellos. Sopla el Espíritu Santo sobre ellos. Es decir, este aire de Dios, el Espíritu de Dios, que es la misma palabra en hebreo, en griego, es aire o espíritu. Entonces, Dios está soplando el Espíritu Santo en nosotros cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras. Abrimos las Sagradas Escrituras. Es el momento de volver y regresar al jardín original para que entramos en la pureza de Dios, este ambiente interior y exterior para purificar nuestros corazones. Y también es entrar en el poder de Cristo resucitado, para que Cristo pueda soplar su luz y su poder en nosotros. Después San Pablo describe la palabra de Dios con otras palabras. Dice que siempre es provechoso o felimos, es decir, vas a ganar con la palabra de Dios. Jamás vas a perder. Con la palabra en tu corazón, en tus manos, tú vas a conquistar cualquier situación. Es ofelimos. También dice que es didascalía. Didascalía es donde tenemos la palabra doctrina, enseñanza sagrada, que en hebreo es Talmud para los rabinos. La palabra de Dios también es didascalía.
Es entrar en la enseñanza de Dios para que tenemos conceptos rectos, puros, luminosos, con tanta confusión, tantas ideas y ideologías. Tenemos un vocabulario inspirado de Dios. Entonces, dejando que estas palabras sean nuestras, también estas palabras purifican nuestra lógica. Nos enseñan estas palabras, la didascolía de Dios. San Pablo describe que también esta palabra es útil para corrección. Pero en griego el hegemón describe corrección con demostración. No es solamente corregir a la persona y basta, no. San Pablo está usando una palabra que viene de los gimnasios griegos. Entonces, para corregir a un joven, si él está aprendiendo a correr, no solamente dice, estás corriendo muy lento. No, hay que enseñar cómo correr rápido. Es decir, dar la instrucción. Entonces es corrección con la forma correcta, que es tan importante. Una corrección sin la forma correcta no puede ayudar a la persona. Entonces es entrar en la vida, corregir para mostrar el camino. San Pablo después dice que la palabra de Dios es epanorothosin, que también otra palabra para corrección. Significa restauración. Entonces, corrección, forma correcta y después la práctica. Hay que practicar la forma correcta hasta que se forman los hábitos rectos y firmes y buenos. Es la restauración del joven. Entonces es entrar en la vida de la persona con la palabra, con sus debilidades, también con nuestras, pero para que sea una persona libre y nueva. Entonces la palabra no solamente es una palabra que se tira a la persona, no, es la manera de entrar en la vida y correr con la persona. Ahora sí estás aprendiendo a correr, corre conmigo, porque la persona tiene que demostrar cómo correr a la joven. San Pablo después dice que también siempre es útil para instrucción. La palabra griega que es paideia. Y paideia es otra palabra para entrenamiento. Entonces San Pablo no está hablando de un cuarto en la escuela. Él está hablando de como una concha de los deportes. Es que hay que actuar, hay que entrar en la experiencia. Paideia significa transmitir una obra, un arte a la persona. Por eso, Jesús en la casa de Nazaret estaba bajo la paideia de San José, para que podía aprender a usar la madera y construir mesas y asientos y casas. Este es paideia. Paideia es demostrar la forma de vida para que la persona pueda experimentar la nueva vida. La palabra también nos invita a formar escuelas de vida humana que forman todos los aspectos de la persona. Finalmente, San Pablo también dice que es útil para la justicia. Y la palabra griega que es dikaiosune. No hay palabra más noble en el Antiguo Testamento que dikaiosune. Porque dikaiosune es la rectitud de Dios. Significa que cuando nosotros no somos fieles o no estemos fieles, Dios sigue fiel. Dikaiosune significa que Dios va a cumplir su palabra no por nosotros. No, Dios cumple su palabra porque es Dios y pronunció su palabra y se puede construir tu vida sobre esta palabra. Entonces, significa tener confianza en la bondad de Dios, que es la sanación final del pecado original. Cuando Adán y Eva tenían este sospecho que Dios tal vez no se puede confiar en él. No se puede, hasta que se puede entregar tu vida a Dios
y caminar en este mundo confiando en la intercesión de Cristo como sus brazos en la historia, formando, corrigiendo, inspirando cada persona una vida buena, libre y verdaderamente humana, que es la vida del Evangelio. Concluimos con estas palabras inspiradas de un cenáculo de hace 10 años que nuestra madre fundadora recibió sobre el don de la palabra en nuestra familia espiritual y para el mundo entero. Jesús dijo en este cenáculo: sean sabios, sean corazones sabios, hombres y mujeres, iluminados por mi palabra, mi sabiduría. Siéntense en la escuela del Evangelio, escuchen mis palabras, contemplen mis acciones y gestos, sean iluminados por la fuerza luminosa del Evangelio para adquirir los valores del reino, para aprender a vivir en mi reino. Sean sabios, tengan hambre y sed de sabiduría. Siéntense en la escuela del Evangelio para aprender a vivir iluminados por mi palabra y así poder ser testigos luminosos del Evangelio. Sean sabios. La sabiduría tiene más valor que todos los tesoros del mundo. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.